noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y hemos invitado a hemos invitado a los 4 profesionales que fueron convocados por el ministro de Finanzas para encabezar una comisión que haga propuestas para reformar la Superintendencia de Administración Tributaria, que atraviesa una grave crisis después de que la Comisión Internacional contra la Impunidad desvelara una mafia político-administrativa para defraudar en aduanas. Nos acompañan 3 de los 4 convocados en esta jornada. El cuarto se encuentra fuera del país, en Sudamérica. Hoy está con nosotros Raquel Zelaya. Ella fue ministra de Finanzas y es presidente de la Junta Directiva de ACIES. Richard Eikenhead también fue ministro de Finanzas y tiene amplia experiencia en materia económica. Mario García Lara es directivo del Banco de Guatemala y no tengo nada más que decir que los 3 son expertos en materia tributaria. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Raquel, cuéntenos, es decir, ¿cómo fue la convocatoria? Pues a cada quien, el ministro de Finanzas nos hizo una llamada para invitarnos a acompañarle en un tratamiento del tema de la SAT sin mayores solo así referencias. Es que fue por teléfono, claro, y mencionó los 4 nombres. En mi caso yo le dije que yo con esos nombres me sentía cómoda y que había necesidad de hablar más en detalle. Entonces quedamos de hacerlo. Esa fue el inicio de la invitación. ¿Y ahora tuvieron ustedes una reunión con el presidente después de eso, Mario? ¿O fue con el ministro inicialmente? El ministro a los 3, entiendo, no sé en el caso de Juan Alberto, pero a los 3 nos habló telefónicamente. Simultáneamente estábamos preparando una reunión del G40, a la cual, independientemente de este proceso y de esta invitación del ministro, el presidente de la República se comunicó para tener acceso a una visita al G40, independientemente. Con el presidente no nos hemos reunido para este tema de la comisión en particular. No fue hasta hoy en la mañana cuando el presidente en la reunión del G40 explicó ya más las digamos, directamente cuáles eran sus aspiraciones respecto de la comisión. Richard Eikenhead, ¿debe entenderse esta aceptación suya al llamado del ministro de Finanzas para integrar una comisión que proponga reformas a la SAT como un apoyo político a un gobierno que se encuentra en este momento en crisis, o cómo debe entenderse? No, mire, yo lo miraría en 2 ópticas. Como ciudadano, Richard Eikenhead está molesto, indignado, decepcionado de lo que ha acontecido dentro de la SAT y dentro del gobierno en todo lo que tiene que ver con este escándalo. Y con todo el apoyo a que la CICIG, el Ministerio Público, sigan las investigaciones hasta donde deban llegar, porque hay responsabilidades que deben de ser asumidas. Pero Richard Eikenhead, profesional y exministro de Finanzas, tiene una preocupación por la ciudadanía, por el país hacia el futuro. Y en esa preocupación lo que yo he considerado es que si podemos contribuir a establecer las bases de lo que debe ser la ley orgánica de la SAT para que no pueda volver a ocurrir lo que ocurrió, para que podamos tener un ente recaudador que sea objetivo, transparente, apolítico y que tenga la capacidad de perseguir la evasión tributaria en Guatemala, estamos contribuyendo a la Guatemala del futuro. No tenemos responsabilidades en la Guatemala del presente, a la cual lo que queremos es nada más contribuirle con soluciones institucionales como profesionales, y como ciudadanos estaremos, como todos los guatemaltecos, siguiendo los acontecimientos y participando el 16 de mayo en cualquier actividad que diga el malestar que nos ha ocasionado todo esto a los guatemaltecos. Ahora, Raquel, pero en los últimos tiempos, digamos, toda la campaña de comunicación del gobierno ha sido tratar de desviar la crisis y hacer tratar de poner la atención de la ciudadanía sobre focos específicos. Es decir, primero fue decir que era una crisis de la SAT. Luego fue echarle la culpa única y exclusivamente al secretario. Ya no es ni siquiera el secretario de la presidencia, sino que un secretario. Y luego, por último, ahora resulta que ustedes salen a resolver ese tipo de problemas. Pues, es decir,
Sí. En última instancia es inevitable que el gobierno los utilice a ustedes como una moneda de cambio para comprar tranquilidad. Bueno, mire, el presidente hoy en la mañana con el G40 inicialmente sí propuso, quiero que esta comisión ayude a designar el próximo superintendente, que ayude al próximo directorio y que también vea el tema de SAT institucionalmente. En ese momento, con todo respeto, le hicimos ver. Aquí hay una crisis política institucional, ¿verdad? Hay una crisis política que tiene que tener soluciones políticas. Raquel Zelaya considera que pasa por una renuncia de la vicepresidencia y porque de alguna manera se vea esto como no estoy haciendo otro tipo de acusaciones, sino la responsabilidad política de mantener por varios años una persona que finalmente está sindicada gravemente. Entonces, la parte institucional, administrativa, como ha dicho Richard, no es nada glamoroso, no creo que vayamos a ser ni juramentados ni acuerdo gubernativo, no, es un grupo de personas que cree poder acompañar un proceso donde tendrá que entrar el Banco Mundial, por supuesto tendrá que haber comunicación con el ministro de Finanzas, pero no pienso que sería de gran impacto mediático. Sí, que nos vieran trabajando con un proyecto que, digamos, antes de 3 meses no está listo. Lo tiene que ver el próximo Congreso. Y realmente vamos a intentar hacer una propuesta, dado que incluso con Richard estuvimos en los acuerdos de paz que ya delinearon la SAT. De ahí derivó su creación, ya venía en marcha, pero ahí quedó plasmado. Entonces, nosotros con el compromiso de vida de intentar eso, yo no creo en lo personal, no esperaría del presidente que me manipulara a través de un anuncio de ese tipo, ni creo que lo iríamos a aceptar ni a tolerar. Este es un compromiso, como digo, poco glamoroso para la coyuntura que vivimos, pero ojalá haya oportunidad de prestarle apoyo a la sociedad para tener una institución como la debería de tener. Mario, la pregunta también es para vos. ¿Qué riesgo hay de que el gobierno intente lavarse la cara presentando a profesionales como ustedes haciendo esta propuesta para reformar la SAT? Bueno, el riesgo existe, evidentemente. Pero más evidente es la realidad de que hay un debilitamiento institucional en la SAT y en muchas otras instituciones cruciales para el combate a la corrupción. Lo que me mueve a mí y lo que he platicado con Raquel y Richard, entiendo también los mueve a ellos, es que, aunque es un lugar común decirlo, las crisis en realidad sí dan oportunidades para hacer cambios y para hacer reformas. Y digamos, lejos de estar temerosos de que nos vayan a utilizar o manipular, creo que es una oportunidad nuestra de utilizar la crisis para impulsar mejoras, impulsar rescates institucionales, empezando por la SAT. Yo creo que como sociedad debemos aprovechar esta crisis, esta evidencia de una debilidad institucional y de una corrupción generalizada, para entrarle a otras instituciones, entrarle a la Contraloría, entrarle al Ministerio Público, entrarle al Congreso de la República y al sistema electoral y de partidos políticos. Ustedes van a hacer una propuesta de reforma a la ley orgánica de la SAT. Eso inevitablemente pasa por el Congreso de la República para ser aprobado. ¿Qué confianza hay que un partido como el Partido Patriota, por ejemplo, o que un partido como el Partido Líder, que son ambos los que tienen mayoría en este momento en la legislatura, quieran aprobar una SAT que, por lo que decía Richard, busque justamente ser apolítica, enteramente técnica, autónoma en términos generales y apta para perseguir la corrupción, para perseguir la evasión, perdón? Bueno, yo lo veo de esta forma. ¿Qué es lo que ha acontecido después de la crisis? Que la población salió, manifestó, ha habido una serie de mensajes, una serie que demostró lo que la gente está pensando. Nosotros, al hacer una propuesta que despolitice la SAT, que permita que tenga un consejo profesional, que la designación de quien vaya a ser el superintendente esté de una manera en que no sea político partidista, lo que estamos contribuyendo es hacer una instancia que le dé al ciudadano 2 tranquilidades. Uno es que le va a haber un ente capaz de cobrar los impuestos. Y 2, que los va a cobrar objetivamente a todos los ciudadanos por igual.
El tema es, ¿lo va a aprobar el Congreso? Depende de si la propuesta que seamos capaces de preparar tiene el respaldo de la ciudadanía. Es la sociedad civil la que tiene que exigir los cambios y es la que hoy tiene la fuerza para pedir a los políticos que ya basta de utilizar a las instituciones políticamente, que es momento de hacer instituciones serias, transparentes y pensando en el bienestar del pueblo. Ahora, pero es que el problema en realidad de la SAT no es político. Es decir, el gran problema es todo el problema de la sociedad, ¿no? Hay grupos corporativos que se aprovechan del funcionamiento de las instituciones. Es decir, en el caso de la SAT, el problema no ha sido que haya sido líder o que haya sido el patriota los que estén causando la manipulación, sino que más bien ha sido es un problema de corrupción monda y lironda. Y luego tenemos el problema también anteriormente precisamente de grupos empresariales que han influido, que pagan para adelantar toda la cuestión de la devolución del crédito fiscal, que son los que pagan para que pasen los contenedores en fly, etcétera. Es decir, no es solamente un problema político, Richard. ¿Cómo hacemos para evitar también ese tipo de influencias que no son necesariamente de los partidos? Estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuando las instituciones son fuertes, las políticas tienden a ser políticas diseñadas técnicamente. Miremos un ejemplo. Hay a quien le gusta y a quien no le gusta la política del Banco Central cuando sube o baja la tasa de interés. Pero está claro que no es una decisión que se toma por intereses políticos o por influencias de grupos específicos. Es una discusión técnica que termina en un directorio que es responsable de la fijación de la política monetaria. Bueno, en la SAT tiene que ser lo mismo. Pero si el sistema está hecho de una manera en el que el directorio no responde a nadie, en el que el superintendente es nombrado por el presidente, es independiente del ministro, pero el ministro es el presidente del directorio, ahí estamos creando las bases. Y además, claro, hay intereses de grupos de tratar de que no le sea aplicada la ley tributaria en todo su vigor. Por eso creemos que para el pueblo de Guatemala lo más importante es saber que hay una institución que hace su trabajo de una manera transparente. Cuando ustedes oyen en Estados Unidos temas de que el IRS, como le llaman allá a la SAT americana, está influida en temas políticos, es una unidad técnica que se dedica a cobrar. Lo que la SAT tiene que ser es una entidad que tiene que cobrar por parejo a todos por igual. Y se han depredado en algunas ocasiones, en algunas administraciones, en esta misma mesa, lo han dicho colegas, pues si llega un director de SAT y quita a 400 empleados, y no los quita únicamente que no esté el factor político latente. Así es que yo pienso que en combinación con lo que dice Richard, efectivamente la política se hace desde diferentes ámbitos. ¿Sí? 3 meses son suficientes para reformular una ley orgánica de la superintendencia y la pregunta es, ¿qué fue mal con la SAT? ¿Qué marchó mal con la SAT? Si es en términos generales una institución bastante joven. Bueno, yo creería por la experiencia que se ha vivido que ha sido no buena medida el tema de que sean vitalicios los directores. Se creyó un momento que esa era una de las garantías de estabilidad y en la práctica vemos con pena que ahí no hubo un desempeño responsable de asumir, digamos, ahora vemos directores tratando de tomar distancia, que qué tienen que ver ellos con lo que hace el director el superintendente. Entonces, ahí hay un tema. El tema de la nominación de los miembros del directorio que son postulados en esta comisión que acaba de terminar. Si se comprobara que efectivamente el decano que actuó por parte de la Facultad de Economía ya no estaba en funciones, todo eso bota el proceso. Entonces, creo que el tema de los escándalos, que aunque es un logro que haya 2 exsuperintendentes que uno está preso y el otro estuvo, pues eso fue depredando la confianza, deteriorando la imagen, permitiendo una Carolina Roca, por ejemplo, recuerdo en un caso muy pequeño, la visité y me recibió con 4 personas. Como quien dice, aquí no hay pláticas personales ni privadas. Entre amigos. ¿Verdad? Pero cuando uno ve que hay superintendentes que se les ve tomando café o intercambiando en diversidad de lugares, eso ya pierde la distancia y la credibilidad ciudadana. Así es que yo lo que quiero insistir, porque sí es importante, ¿qué puede pasar en el Congreso? Mire, sí, la ciudadanía logramos que no se haga el prejuicio, sino el juicio de qué estamos intentando hacer.
solo la presión ciudadana, como ya ha pasado en otros casos en el Congreso, puede lograrse una aprobación en un momento electoral que va a ser difícil para todos, porque el tema político está muy depredado, la ciudadanía está muy alejada de lo político. Ahora, Mario, en hemos mencionado algunos temas, abuelo de pájaro. Hemos mencionado lo de la politización que habla Richard, hemos mencionado lo de la falta de responsabilidad del directorio, hemos mencionado la contradicción que existe en que el ministro, de que la institución sea independiente, pero el ministro preside el directorio. ¿Y qué otros temas hay que mejorar? Yo creo que el tema, la palabra clave aquí es gobernanza o gobierno corporativo. En cualquier institución pública o privada, si es disfuncional la forma en que las distintas pesos y contrapesos que hay en la institución interactúan unos con otros, la institución está condenada al fracaso, pública o privada. Pero así funciona la Junta Monetaria, es un gobierno corporativo. Por eso, pero tiene que estar bien diseñado, ese es el punto. En la SAT, por ejemplo, uno de los mayores pecados es que la Junta Directiva, podemos decir el director de la SAT, no es jefa del gerente general, que es el superintendente. Esa es una disfunción terrible. Responderle al presidente de la República. Así es. Ese es un cambio que hay que hacer evidentemente en la estructura del gobierno corporativo. Pero luego el directorio no pareciera responderle a nadie, no le rinde cuentas a nadie y terminan, como decía Raquel, eternizándose en una posición sin que la ciudadanía pueda decir, pero si usted no ha cumplido con su función, no nos ha mejorado la recaudación como se esperaba. Y si quieren, vamos a regresar al ejemplo del Banco de Guatemala, que lo conozco bien, pero ya que Richard lo sacó a colación, sigo con él. El Banco de Guatemala es sujeto a una auditoría permanente de la Superintendencia de Bancos, es sujeto a una auditoría externa que le da, digamos, una rendición de cuentas obligatoria que tiene que hacerle a alguien que está fuera de su estructura. La SAT no tiene eso. Entonces, no tiene una estructura de gobierno adecuada, no tiene una rendición de cuentas adecuada y no tiene una carrera administrativa adecuada. Que es algo que se puede hacer por simple decisión administrativa, reglamentaria, pero que quizás se pueda blindar también con un mandato legal de que haya una carrera, unos requisitos previos académicos o de formación previa. Son temas que creemos que sí es factible proponer y que es necesario convencer a la sociedad y al estamento político de que deben hacerse esos cambios. Richard Aikenhead, 3 meses son suficientes para proponer una nueva ley orgánica para la SAT. Miren, hay estudios y sí, si no los quisiéramos empezar de cero, definitivamente no se podría. Nuestro trabajo es condensar estudios que se han hecho en el pasado, la reforma última que se ha tratado de empezar a implementar. El Banco Mundial ha hecho estudios sobre el tema. Es reunir la información y decir cuáles son los cambios de fondo más importantes que nos garanticen más transparencia, más independencia, pero más rendición de cuentas también. Y cómo al que sea funcionario de la SAT tenga una responsabilidad más grande, pero eso sí, voy a poner un ejemplo. Imagínense que para trabajar en la SAT yo tenga que firmar un papel en el que estoy dispuesto a que se revise y sea pública todos mis estados de cuenta y mi patrimonio y todo. Solo eso, el que ya no lo quiera, que no aplique a la SAT. El que va a estar en la SAT sabe que es un sujeto a permanente revisión para estar seguro que hay una concordancia entre sus ingresos y su nivel de vida, entre sus logros y todo. Segundo, que mencionaban hace un momento, imagínense que uno tiene un banco privado y hay un banco comercial en Guatemala, pero que el gerente del banco no le responde al presidente del banco, le responde a alguien más. ¿Qué va a pasar? Pues es las cosas que hemos visto que pasan. El juego del ratón y el gato entre el directorio y el superintendente. Entonces, lo que se necesita es cambios de fondo. Yo insisto, la coyuntura requiere otro tipo de decisiones, es un esquema político. ¿Qué pase con la recaudación estos 6 meses? De verdad, no puede ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que puede ser un diseño que permita que la recaudación de los próximos 15 años pueda crecer y ser más transparente, más profesional y más fuerte. Señores, ahí viene una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre en el corto plazo con la Superintendencia de Administración Tributaria? ¿Ustedes se desentienden exactamente de lo que ocurra con la SAT? Todo esto va a ser responsabilidad del directorio actual, entonces. Y del ministro. O sea, es que ellos, esos, digamos, entrar en la coyuntura te inhabilita estar en la estructura. Y lo que es importante es el futuro de la estructura.
la coyuntura debe ser manejada con mucha responsabilidad y quienes tengan responsabilidades tienen que pagar por las responsabilidades y quienes tienen deficiencias en el uso de su autoridad tienen que... Pero también no vamos a usurpar funciones. Eso de estar, yo le voy a ayudar a ver cómo elegir al director y al director, eso no nos toca. Y estamos clarísimos que usurparíamos funciones. No estamos capacitados ni es el entendido de lo que hemos aceptado. Ahora, ¿se ven ustedes muy contentos en esta misión que están adoptando? ¿Ven factible que se pueda mejorar? Mire, si ¿Usted que es muy entusiasta, Raquel? Si respondo por mí, yo ya se los contaba. Cuando estuve en el Consejo de Estado para la Ley de Tribunal Supremo Electoral, bueno, lo más florido que nos decían era fascistas. Eso es el año 1982-83. Y Amílcar Burgos me decía, mire, usted así, Raquel, usted así, mire, solo mire para adelante un Tribunal Supremo Electoral independiente, fuera de las garras del ejército, de los partidos de gobierno. Y nosotros cuando se instaló ese tribunal con don Arturo Gerbruger, ni nos invitaron. Pero yo en mi televisión me sentí muy correspondida y dije, no importa todo lo que me dijeron, se logró, ¿verdad? Entonces yo digo que si uno no es con ese compromiso con su país, sabiendo que que ganemos, no creo que haya mucho, pero por lo menos que no quede que tuvimos la oportunidad de contribuir y nos dio miedo el que se fuera a ver mal. Señores, gracias a los tres por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Queremos saber qué piensan los televidentes de esta conversación. Ellos se expresan por medio de las redes sociales. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Nos dice Claudia Sierra, creo que es solo para tratar de tranquilizar las aguas y que los procesos judiciales queden en el olvido. Nos dice David, triste porque hablan de cambios de la SAT. Aquí hay que cambiar la forma de recaudación, 85% es economía informal. Hans nos plantea esos cambios es en los altos mandos, pero ¿cómo evitar las mafias en los puertos, agentes aduaneros, supervisores? Nos dicen también desde el tiempo de Balcells, la SAT no recibe el 2% y la deuda sobrepasa los 90 millones de quetzales. Y Alejandro nos dice la situación de la SAT se resume en una sola palabra, desorden. También nos plantean siempre los mismos, siempre andan metidos en todo y nunca hacen nada. Son parte de los comentarios que se vienen teniendo en las redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Tenemos una segunda entrevista al regresar. Quédese con nosotros. Estamos a las 8:45.